Mi hija empezó a administrar mi dinero y yo le entregué todo sin preguntar. No fue de golpe. Fue poco a poco, primero una firma, luego una clave, después una tarjeta. Lo peor no fue perder el control de mi cuenta, fue empezar a sentir que tenía que pedir permiso para usar lo que trabajé toda mi vida. Pero esto no comenzó cuando enviudé, comenzó mucho antes, cuando aprendí que el amor se demostraba confiando sin límites. Me llamo Matilde, tengo 84 años, y durante mucho tiempo creí que confiar en los hijos era una forma de honrar lo que una hizo como madre. Cuando murió Ernesto, mi esposo, la casa se quedó en silencio, un silencio pesado, no triste, solamente desorientado. Él llevaba las cuentas, hablaba con el banco, revisaba recibos. Yo trabajé a su lado en la tienda de abarrotes durante 40 años, pero él era quien sabía de números. Mi hija Laura fue la primera en ofrecer ayuda. Mamá, yo me encargo de todo. Tú ya hiciste suficiente. En ese momento no lo vi como control, lo vi como cuidado. Laura siempre fue responsable. Desde niña organizaba sus cuadernos con reglas de colores, mientras su hermano, Julián, rompía cosas, ella las guardaba. Yo me sentía tranquila cuando ella estaba cerca. Quizá por eso no dudé cuando me pidió acceso a la banca en línea. Es solo para evitarte vueltas. Mamá ni yo asentí. Al principio eran cosas pequeñas, pagar la luz, el agua, el predial. Luego empezó a decirme cuánto podía retirar para no descapitalizarme. Usaba palabras que yo nunca había usado. Yo le agradecía pues comenzó a sugerir cambios. Mamá, no necesitas tanto efectivo. Mamá, mejor no prestes dinero a la tía Rosa. Mamá, yo veo más conveniente mover esto. Yo escuchaba y pensaba que hablaba desde el cariño. Ahí empezó algo que tardaría en entender. Un día fui al banco sola, no le avisé. Quería sentir que todavía podía hacer algo por mi cuenta. Pedí mi estado de cuenta impreso. Me tomó más tiempo del que debería admitir. Había transferencias que no reconocí, no eran enormes, pero eran constantes. Cuando pregunté, la señorita del banco me dijo con naturalidad, están autorizadas por el acceso compartido. Sentí una incomodidad pequeña, no enojo, no miedo, incomodidad. Esa tarde le pregunté a Laura, me explicó con rapidez que era para invertir QIR temporal, que luego me explicaba con calma. Hablaba segura. Yo terminé dudando de mi propia memoria. ¿No te acuerdas, mamá? Lo hablamos, Y ahí fue cuando decidí creerle, porque enfrentar la posibilidad de que no fuera así me daba más miedo que el dinero mismo. Durante semanas dejé de revisar. Si algo no sabía, no existía. Me convencí de que desconfiar sería ofenderla. Yo había sido una madre exigente, eso lo sé. Siempre pedí excelencia, orden, disciplina. Tal vez ahora era mi turno de ceder. Pero empezó algo más difícil de nombrar. Cada vez que necesitaba dinero tenía que avisarle. Cada decisión pasaba por ella. Mamá, ya no firmes nada sin decirme y lo dijo sonriendo. Pensé que era protección, pero por primera vez sentí que la palabra mamá sonaba diferente. No era cariño, era autoridad. Yo misma había entregado las llaves, y aún así, me repetía que lo hacía por amor. No imaginaba lo que estaba creciendo debajo de esa confianza. Hay un momento en el que una deja de sentirse ayudada y empieza a sentirse vigilada. No ocurrió en una discusión, no, hubo gritos. Fue algo más silencioso. Un martes por la mañana quise comprarle un regalo a mi nieta Sofía por su cumpleaños. Nada exagerado, unos aretes de plata que vi en el centro. Fui con mi tarjeta, la Pace, rechazada. Pensé que era un error del aparato. Intenté otra vez, rechazada. Sentí una vergüenza que no sé describir. La señorita de la tienda me miró con lástima. Yo asentí como si fuera algo normal, guardé la tarjeta y pagué con efectivo. Esa tarde llamé a Laura. Me dijo, con una calma que parecía práctica. Mamá, bajé el límite de la tarjeta. Es por seguridad
No me preguntó. En ese momento no supe qué responder. Quise decirle que ese dinero era mío, que esa tarjeta estaba a mi nombre, que no necesitaba permiso para comprarle algo a mi nieta, pero lo que salió fue... Ahí empezó el verdadero quiebre, porque ya no se trataba de transferencias que no entendía. Se trataba de decisiones que yo no había tomado. Los días siguientes empecé a notar más cosas. El estado de cuenta ya no llegaba a mi casa. Llegaba al correo de Laura en las llamadas del banco, las respondía a ella. Incluso cambió la sucursal donde tenía registrada mi cuenta. Cuando pregunté por qué, respondió para que sea más práctico para mí, para ella. No para mí. En ese fue el día que algo se rompió, aunque nadie lo dijo. Intenté convencerme de que exageraba, que estaba sensible desde que murió Ernesto, que quizá así funcionaban las cosas ahora. Pero una tarde escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Laura hablaba con su esposo Mauricio en la cocina. No sabía que yo estaba en el pasillo. Con lo de mi mamá podemos cubrir lo del préstamo unos meses. Luego lo reponemos. No dijo, le vamos a pedir, dijo con lo de mi mamá. Sentí frío, no por el dinero, por la forma en que ya no era mío. Esa noche no dormí. Recordé cada hora extra en la tienda, cada Navidad sin descanso, cada vez que Ernesto y yo decidimos no cambiar el carro para ahorrar, no para dejarles una fortuna, sino para tener tranquilidad. Y ahora mi tranquilidad dependía de que mi hija decidiera devolver lo que usaba. Al día siguiente le pregunté directamente. No grité, no acusé, solo pregunté, Laura, ¿estás usando mi dinero? ¿Se ofendió? Eso fue lo que más me descolocó. Mamá, ¿cómo puedes pensar eso? Todo lo hago por ti. Si no fuera por mí, estarías perdida, perdida. John, la que la enseñó a sumar con frijoles sobre la mesa. Quise defenderme, decirle que no estaba perdida, que estaba triste, que estaba confundida, pero lo que sentí fue miedo. Miedo de que si insistía, se alejara. Miedo de que dejara de visitarme. Miedo de que Sofía dejara de venir. Ese miedo fue más fuerte que mi dignidad. Así que hice lo que había hecho toda mi vida. Cuando algo dolía, caí durante semanas. Fingí normalidad. Sonreía cuando venían a comer. Agradecía su ayuda. Le decía a mis amigas que qué suerte tenía de tener una hija tan pendiente, pero por dentro algo se estaba encogiendo. Un sábado fui nuevamente al banco. Esta vez pedí hablar con un asesor. Le expliqué que quería cambiar las claves y retirar el acceso compartido. Me pidió identificación, la entregué. Luego me dijo algo que me dejó inmóvil. Para modificar estos permisos necesitamos la autorización conjunta. La cuenta está bajo esquema de cotitularidad, cotitularidad. Yo no recordaba haber firmado eso, pero ahí estaba mi firma. En ese momento entendí que no había sido solo confianza, había sido ingenuidad. Salí del banco caminando más despacio de lo normal, no por la edad, por el peso. Ya no era solo que Laura administrara, era que legalmente compartía lo que construí. Esa tarde me senté frente a ella en mi sala, la misma donde la arrullé cuando tenía fiebre, la misma donde hizo su primera tarea. La miré y sentí algo que nunca había sentido con mi hija, desconfianza en mí, y entendí que tenía que decidir algo que no quería decidir. Confrontaba, o seguía callando para no perderla. Pero empezaba a sospechar que ya la estaba perdiendo igual. Hay un momento en la vida en el que una tiene que elegir entre quedarse tranquila o quedarse en paz. Yo había elegido la tranquilidad durante meses, evitar discusiones, evitar incomodidades, evitar que Laura sintiera que desconfiaba de ella. Pero la paz, esa ya no la tenía. Después de enterarme de la cotitularidad, empecé a mirar mi casa diferente. No porque fuera a perderla, sino porque ya no sabía exactamente qué era mío y qué no. Eso desgasta más que cualquier discusión. Laura seguía viniendo los domingos, seguía trayendo pan dulce, seguía diciendo que no me preocupara por nada, y cada vez que lo decía, algo dentro de mí se hacía más pequeño. No era ayuda, era reemplazo. Y lo más difícil fue aceptar que yo había abierto la puerta. Callé el primer movimiento que no entendí. Callé cuando bajó el límite de la tarjeta. Callé cuando escuché que hablaba de mi dinero como si fuera parte de sus planes. Callé por miedo. Miedo de que si le enfrentaba,
dejara de venir, miedo de que Sofía dejara de abrazarme igual, miedo de quedarme sola a los 84 años. Ese miedo fue más fuerte que mi orgullo, hasta que un día entendí que estaba perdiendo algo más importante que la compañía. Me estaba perdiendo a mí. Pedí cita en el banco sin avisarle. Fui sola, me tomó más tiempo llegar porque dudé en cada esquina, no de la dirección. De la decisión, el asesor me explicó todo con calma, lo que implicaba retirar la cotitularidad, lo que podía generar en la familia, las posibles molestias. Escuché cada palabra y por primera vez en meses no pensé en Laura primero, pensé en Mian Firme. No fue un acto de rebeldía, fue un acto de recuperación. Esa tarde la llamé para que viniera. Nos sentamos frente a frente en mi sala, la misma donde la peinaba para la escuela, la misma donde lloró cuando terminó con su primer novio. No levanté la voz, no la acusé, solo le dije: necesito volver a manejar mis cosas, no porque no te quiera, sino porque necesito sentir que sigo siendo capaz. Se quedó en silencio. Se molestó. Sí, me dijo que yo desconfiaba, que todo lo había hecho por ayudar, que estaba exagerando. Yo no discutí, solo repetí: quiero volver a decidir. Hubo distancia, unas semanas, llamadas más cortas, visitas más rápidas, y en esos días dudé. Pensé en retractarme, pensé en volver a la tranquilidad, pero ya no podía regresar a la versión de mí que pedía permiso. Un sábado, Sofía vino sola. Me pidió que le enseñara a hacer arroz como antes. Laura llegó después. No hablamos del banco, no hablamos del dinero, pero algo era distinto. Ya no me hablaba como si yo necesitara dirección, me hablaba como si yo tuviera límites. No recuperé cada peso, no hicimos cuentas exactas, no hubo una disculpa formal, pero dejó de mover mi dinero sin decirme, y yo dejé de callar cuando algo no me parecía. Una semana después, volví al banco. No porque fuera necesario, solo porque quería comprobar que podía hacerlo sola. Tomé turno, esperé sentada entre desconocidos. Nadie sabía que ese trámite, pequeño, para mí, era enorme. Cuando me pasaron los papeles, me acomodé los lentes, leí cada línea, cada condición, cada firma. El asesor me preguntó si estaba segura. Lo miré y asentí. Firmé despacio. Salí del banco con el sobre bajo el brazo y caminé hasta la joyería del centro. Compré los aretes que no había podido pagar aquel día. Cuando pasé mi tarjeta por la terminal, esperé el sonido a la aprobada, la guardé en mi bolsa, y esta vez no miré a nadie para saber si podía.